Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a continuar con esta sesión. Por otro que estamos acá. Pero, entonces, ya hemos visto las demencias que habíamos revisado previamente, que eran un componente que iba a limitar las adaptaciones conductuales. Y ahora vamos a pasar a aquellas causas de elevación de temperatura, ¿no? La principal que vamos a revisar es la fiebre, ¿no? El ejercicio no se va a revisar a fondo. Hemos ya mencionado algunos centros efectores que se van a potenciar, que es el ejercicio, el desarrollo de mayor calor, ¿no? La termogénesis que se va a elevar durante la actividad física, pero no vamos a ahondar en esto, ¿no? Esto es más que nada un componente que se revisa a fondo en fisiología. Pero lo que viene a ser el mecanismo de la eh, termogénesis y retención de calor en fiebres, y vamos a ahondar en esto, cómo es que se genera este mecanismo termogénico y de retención de calor en fiebre. Vamos a revisar también situaciones que puedan llevarnos a una hipertermia, por ejemplo, como una disipación inadecuada de calor, ¿no? Como podemos verlo en el golpe de calor, ¿no? También vamos a revisar condiciones patológicas, ¿no? Enfermedades que de por sí puedan llevarnos a la hipertermia, ¿no? Ya lo hemos mencionado previamente, síndrome neuroléptico maligno, el síndrome neuroléptico maligno, la hipertermia maligna, un síndrome serotoninérgico, una tormenta tiroidea, etcétera, ¿no? Y también algunas condiciones farmacológicas que puedan también llevarnos a una hipertermia, ¿no? Pues principalmente nos vamos a enfocar en el primer punto, fiebre; tercer punto, disipación inadecuada de calor; y cuarto punto, condiciones patológicas que nos lleven a una hipertermia. Entonces comenzamos con lo que viene a ser fiebre. Ya lo habíamos comentado previamente, ¿no? Es una elevación de la temperatura, pero la característica de la elevación de la temperatura en esta condición fisiológica es que está regulada, ¿no? Está regulada. O sea, hay todo un mecanismo por parte del cuerpo que lleva a esa elevación de temperatura, cosa que no sea una hipertermia por un golpe de calor o por un síndrome neuroléptico maligno, ¿no? En la cual se está produciendo demasiado calor o no se puede disipar adecuadamente calor, y ese mecanismo de ese mecanismo ese mecanismo de regulación de la temperatura está afectado. En esa situación, el mecanismo no está afectado, más bien el mecanismo se está adaptando para suplir una necesidad, ¿no? Que se viene a manifestar con una elevación de la temperatura, pero regulada por el termostato hipotalámico, que ya vamos a ver cómo es que se modifica ese termostato hipotalámico, ¿no? Entonces, esta elevación de la temperatura está por encima de las oscilaciones diarias normales. Habíamos nosotros mencionado previamente que la temperatura también sigue un patrón circadiano, sigue también un ritmo circadiano. Ya habíamos mencionado que estaba dado este ritmo circadiano, este reloj biológico, por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿no? Hace variaciones de aproximadamente más o menos 0,5 grados centígrados entre lo que viene a ser el día y la noche. Ya lo habíamos comentado eso previamente. Entonces es una elevación que está regulada, que está por encima de estas oscilaciones, ¿no?, diarias de temperatura, ¿no? Una temperatura lo vamos a establecer fiebre como una temperatura central media mayor o igual, mayor o igual a 38 grados centígrados. Y aquí viene un dato interesante, ¿no? Si bien la fiebre, que es un proceso que le permite a uno elevar la temperatura de una forma regulada por el hipotálamo, es un proceso fisiológico, llega un momento tal en el cual la temperatura corporal, por más que esté regulada por el hipotálamo, ya tiende a ser dañina para el cuerpo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que temperaturas elevadas pueden comprometer, el correcto plegamiento de las proteínas, ¿no?, llevando a denaturalización de proteínas. Y en biología ustedes ya deben de escuchado estas proteínas que se conocen como las heat shock proteins, ¿no? O las proteínas de choque térmico, que son chaperonas, cuya función es la de poder plegar otra vez aquellas proteínas su plegamiento se ha desconfigurado, ¿no?, producto de una elevación de la temperatura. Entonces, la hipertermia puede llevar a una alteración del plegamiento
de las proteínas afectando su funcionamiento, ¿no? Y esto afectando al metabolismo celular y posteriormente pudiendo llevarle, ¿no?, a lesión y a muerte celular. Pero no solo se queda en esa situación, ya lo vamos a ver más adelante. La hipertermia también puede afectar, ya lo vamos a ver, la hipertermia también puede afectar la integridad, ¿no?, de las barreras, ¿no? Y dentro de la integridad de las barreras que se puede ver afectada es la integridad de las barreras de los enterocitos también, por ejemplo, ¿no? Llevando a un estado de translocación bacteriana, ¿no? Es una cosa muy interesante, una de las teorías de la hipertermia, ¿no?, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, cuando la temperatura, por más que su elevación esté regulada, pasa a un valor, que aquí lo estamos definiendo como mayor a 41.1 grados centígrados, se pasa este valor, establecemos que comienza a darse daño celular, que no es beneficioso para el cuerpo. Entonces, si bien esta fiebre, que es un proceso febril, la llegada de la temperatura a este valor ya implica daño. Entonces, por ese motivo hay un cambio, ¿no?, que se le da, ¿no? Y el cambio que se le da a este es el nombre, que vendría a ser ahora hiperpirexia. Es hiperpirexia. Entonces, sigue siendo un proceso febril, pero lo llamamos hiperpirexia porque la temperatura, para poder distinguirlo, ¿no?, una temperatura que ya tiende a ser dañina o nociva para el cuerpo. Hiperpirexia. Dame un segundo, por favor. Ya, disculpen. Entonces ya hemos distinguido, ya comprendemos por qué se le llama hiperpirexia, ¿no? Que es una elevación regulada de la temperatura, es un proceso febril, pero en el cual se llega a una temperatura que ya es dañina para el cuerpo. ¿Está? Pues aquí tenemos la causa de la fiebre, ¿no? Habíamos comentado nosotros que para poder desarrollar un proceso febril necesitábamos nosotros la presencia de ciertas interleuquinas en una concentración adecuada en la sangre, que pudiesen dirigirse hacia el hipotálamo y ya en el hipotálamo, a través de la producción de prostaglandina 2, inhibir a estas neuronas GABAérgicas para que la ruta eferente simpática se pueda desinhibir y de este momento favorecer la termogénesis y la retención de calor. Entonces, aquí viene una estructura que se conoce como el núcleo preóptico, ¿no?, que habíamos comentado que era el núcleo responsable en el trabajo de centro regulador de la temperatura. Pero ya vamos a ver nosotros que este núcleo preóptico, pues, no simplemente tiene una función a nivel termogénico, sino que van a ver ustedes que tiene una función importante a nivel de la regulación de la osmolaridad, a nivel de la regulación de las concentraciones de sodio, ¿no? Eso también tiene un patrón, tiene una función importante, ¿no? No solo trabaja a nivel de la termorregulación. Bueno, aquí viene otra imagen. Esta imagen es importante que ustedes la puedan, por favor, chicos, recordar, que nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos una zona
donde se está dando un proceso inflamatorio. Aquí podemos ver monocitos, polimorfos nucleares y bacterias, ¿no? Unos bacilos flagelados, ¿no? Y en este proceso inflamatorio se pues ha activado la respuesta inflamatoria local y ha llevado a la producción de interleuquinas, principalmente, no se olviden las que están aquí de verdecito, interleuquina 1, interleuquina 6. Estas interleuquinas llegan a aumentar tanto en lo que viene a ser esta inflamación localizada, que ya de localizada pasa a ser sistémica. Entonces estas interleuquinas comienzan a viajar por la sangre. Y al viajar por la sangre van a llegar hasta el sistema nervioso central, ¿no? Hasta la barrera hematoencefálica. En la barrera hematoencefálica se van a encontrar con la cara vascular del endotelio. Esta celulita de acá es la célula endotelial. Llega la interleuquina 6, interleuquina 1, y a través de sus receptores van a estimular una mayor, transcripción del ARN. Van a activar factores de transcripción que van a favorecer una mayor transcripción del ARN mensajero de esta enzima, que se conoce como la COX-2. Y la COX-2 ya sabemos que es una COX-2 inducible que se induce durante un proceso inflamatorio, por eso se llama inducible, ¿no? Y esta COX-2, dentro de las prostaglandinas, las prostaciclinas que va a producir, está la prostaglandina E2. La célula endotelial va a producir la prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 va a llegar hasta el núcleo preóptico y el núcleo preóptico va a interactuar con la neurona GABAérgica que está, evitando que se dé una desinhibición de la ruta eferente simpática. ¿Qué es lo que va a hacer esta prostaglandina 2? La va a inhibir, va a generar un efecto hiperpolarizante de esta neurona GABAérgica. Disminuye el estímulo GABAérgico de esta neurona y se va a desinhibir la ruta eferente simpática. Y esto va a favorecer termogénesis y retención de calor, ¿no? De esta forma, la temperatura comienza a aumentar, ¿no? Porque se comienza a producir calor, en un caso nuestro con los adultos, con las contracciones involuntarias, y se comienza a retener frío. No sé de qué estoy hablando. Se comienza a retener calor a través de la vasoconstricción periférica, ¿no? De la vasoconstricción de la piel. Esto explica por qué motivo, pues usted va a sentir frío. Usted no siente frío, pues porque se está enfriando, ¿no? Su temperatura central. Si no, usted siente frío durante el proceso de los escalofríos, porque la temperatura periférica es la que está disminuyendo por el proceso de vasoconstricción que está mandando la mayor cantidad de sangre posible hacia lo que viene a ser el centro del cuerpo para poder retener ese calor y de esta forma elevar la temperatura, ¿no? Hasta llegar a un límite que podamos llamar nosotros fiebre. Entonces, esto a grandes rasgos es el proceso, explica cómo se da se da la fiebre, ¿no? Muy bien, nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿cómo inicia la fiebre, no? Habíamos comentado nosotros que para que se dé la fiebre necesitamos un proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso inflamatorio que esté produciendo estas interleuquinas que vayan a terminar produciendo vayan a terminar estimulando la producción de prostaglandina 2, que terminen inhibiendo las neuronas GABAérgicas, que se desinhiba la vía eferente simpática y por ende se comience a producir y a retener calor. Entonces, ¿cómo inicia esto? Necesitamos un proceso inflamatorio. Y dentro de este proceso inflamatorio se van a producir o vamos a identificar ciertas moléculas que son las que van a generar esta elevación de la temperatura, ¿no? ¿Cómo se le llama a estas moléculas? Se les llama pirógenos, ¿no? Piro, recuerden piromaníaco, ¿no? O piromanía, ¿no? Piro es fuego. Genos, genos, ¿no? Es, por ejemplo, el Génesis de la Biblia, ¿no? Genos es producción, ¿no? O inicio, ¿no? El inicio del fuego, ¿no? Estos pirógenos son aquellas moléculas que van a iniciar la elevación de la temperatura. Y en este proceso inflamatorio, por así decirlo, tenemos nosotros dos tipos de pirógenos. Los exógenos, los que no se producen por células de nuestro cuerpo,
¿no? Se producen por otras células, ya sea bacterias, hongos, virus, y los pirógenos endógenos. Que sí, estas ya vienen a ser las moléculas que se producen por parte de nuestras células. Y aquí, las más importantes, la interleuquina 1, la interleuquina 6. Entonces, otro dato importante a recordar es que la fiebre, un ratito, estoy estirando, la fiebre es es uno de los componentes de la respuesta inflamatoria sistémica, porque estas interleuquinas ya escaparon de la zona del foco inflamatorio y se han dirigido al cerebro, que en este momento pues vamos a tomarlo sea una infección de la piel o del pulmón, que en este momento no tiene un proceso inflamatorio, pero va a participar el cerebro a través de la elevación de la temperatura en este proceso inflamatorio desde un punto de vista ya sistémico. Entonces, tenemos una serie de pirógenos exógenos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los pirógenos exógenos bacterianos, tenemos las gram positivas, las gram negativas, ¿no? Y el pirógeno exógeno bacteriano, por excelencia, de la gram negativa, son los lipopolisacáridos, ¿no? Aquí tienen ustedes la estructura de la membrana celular de una gram negativa, la membrana interna, la membrana externa, entre un espacio intermembrana, y esto de arreglo molecular conocido como la pared de peptidoglucano. En la membrana externa podemos nosotros identificar al lipopolisacárido, ¿no? Este lipopolisacárido es el que va a interactuar con las células de defensa de nuestro cuerpo a través de los patrones de reconocimiento de patógenos, ¿no? Estos receptores de patrones de reconocimiento de patógenos tenemos al más conocido, al más estudiado y al más importante para las evaluaciones, que se conoce como los receptores de tipo TOL, que van a sensar a estas, que van a captar, van a identificar a estas moléculas como lo que viene a ser el lipopolisacárido, ¿no? Este lipopolisacárido es un pirógeno exógeno porque va a estimular la producción de interleuquinas, que hemos visto que la 1 y la 6 elevan la temperatura. Esto ocurre en las gram negativas. Y en las gram positivas es el ácido lipoteicoico. Aquí, noten ustedes la diferencia en la pared de las gram negativas. Las gram negativas tienen una membrana interna. Un ratito, estornudar. Ya. Las gram positivas, disculpen, tienen una membrana interna y tienen estas proyecciones que provienen desde la membrana celular, ¿no? Que se conoce como el ácido lipoteicoico. Este componente de las gram positivas es el que va a tener un efecto de pirógeno exógeno, ¿no? Estimulando también a los receptores tipo TOL que terminan produciendo las interleuquinas. De aquí un dato interesante. Las bacterias, recuerden ustedes, ¿no? Ya podemos establecer la diferencia entre una gram positiva y una gram negativa. Noten que la gram positiva solo tiene una membrana celular, ¿no? A diferencia de la negativa que tiene dos membranas, una externa y una interna. Noten que la gram positiva tiene una pared de peptidoglicano de mayor tamaño, ¿no? Aquí ven ustedes comparar esta pared de peptidoglicano con esta pared de peptidoglicano. Y la gram negativa, pues, entre sus membranas tiene un espacio, que es el espacio intermembrana, ¿no? Muy bien. ¿Qué dato importante tener en consideración? En la membrana interna y en la membrana de la gram positiva, tenemos nosotros una proteína importante que deben ustedes de recordar, pues para lo que viene a ser su formación, que se conoce como la PBP, que en inglés, pues, tiene estas siglas que es de Penicillin Binding Protein. La PBP es una proteína que se encarga de favorecer el entrecruzamiento del peptidoglucano para poder estabilizarlo. Y la pared de peptidoglucano, como ustedes ya lo revisaron en microbiología con sus doctores, tiene la finalidad de evitar, pues, la lisis, la destrucción osmótica de la bacteria. Si esta pared no se forma adecuadamente, no se puede regular lo que viene a ser los cambios de ingreso y egreso de agua y la bacteria puede experimentar la lisis osmótica. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como seres humanos? Pues para que estas bacterias no nos maten, pues lo que hacemos es matarlas, ¿no? Una guerra, ¿no? Y lo que utilizamos dentro de los antibióticos que se utilizan, recuerden, anti en contra
vida de los vivos, los antibióticos que matan pues bacterias, ¿no?, en contra de la vida, ¿no? Los antibióticos pues viajan y un grupo, una familia de antibióticos se une a esta proteína que se conoce como la PBP. Y esta bacteria, gram positivo, gram negativa, no poder unirse a la pared, no poder integrosar adecuadamente la pared de peptidoglucano, va a quedar inestable el peptidoglucano y la bacteria está expuesta a lisis osmótica, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que actúan aquí? Los famosos beta-lactámicos, ¿no? Tenemos ya varias familias, ¿no? Eh, y dentro de estas, pues, tenemos, por ejemplo, las penicilinas, ¿no? También están los monobactams, ¿no?, entre otros antibióticos que ustedes ya van a revisar más adelante en fármaco, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Las bacterias, pues, van a buscar una forma de cómo protegerse, ¿no? Y algunas de estas desarrollan ciertas enzimas. Un ratito, por favor. Ya, muy bien, disculpen. Entonces, estas bacterias pues también no se van a quedar ahí nomás, ¿no? Tienen formas de cómo pues evitar, ¿no? Si están que matan a una persona, si están que matan a un grupo de una población, la gente va a comenzar a adaptarse, a ver la forma de evitar que esto ocurra, ¿no? Es, por ejemplo, como atrapan a los asesinos seriales, ¿no? De la misma forma, la bacteria las bacterias van a comenzar ya a desarrollar mecanismos que van a evitar que las puedas matar, ¿no? Esto, para algunas personas, que quizás no les guste la palabra, se llama pues evolución, ¿no? Esta adaptación celular, esta famosa resistencia, ¿no?, a los antibióticos. Y dentro de esta resistencia antibiótica, tenemos nosotros a una serie de moléculas que van a estar ubicadas aquí a esta altura, ¿no? Estar ubicadas aquí a esta altura. Estas moléculas van a destruir a estos antibióticos que buscan llegar a la PBP. Estas moléculas, obviamente, si van a destruir, van a realizar un proceso enzimático, ¿no? Van a catalizar una reacción química, van a alterar la configuración de estos antibióticos, de estos beta-lactámicos. Y todo lo que destruye, lo que corta, digamos, una molécula se le llama asa, ¿no? Por eso tenemos las hidrolasas, ¿no? Hidrolasas ácidas de los lisosomas, ¿no?, que destruye, cataboliza, digamos, los componentes que se fusionan con este lisosoma. Bueno,
Aquí tenemos a unas enzimas que van a destruir a estos beta-lactámicos que se unen a PDP y se conocen como las beta-lactamasas. Son mecanismos de resistencia. Esto de aquí ayuda a evitar pues, que algunos antibióticos lleguen y se unan a la PDP. Pero nosotros como seres humanos nos quedamos también atrás, ¿no? Comenzamos a identificar otros mecanismos y modificamos estos antibióticos para que algunas beta-lactamasas no los agarren y puedan terminar matando a la bacteria, ¿no? Hasta cierto punto. Pero hay otra forma de cómo estas bacterias se pueden defender de este beta-lactámico, ¿no? Y una de estas formas es la de esta PBP, hacer una modificación genética para que a la PBP ya no se le une el beta-lactámico. Una cosa de locos, ¿no? Entonces el beta-lactámico ya no se le va a unir, por más que sea cualquier tipo de beta-lactámico, ya no se le va a unir porque esta zona de unión para el beta-lactámico ya mutó, cambió. Entonces, vean ustedes cómo las bacterias tienen también sus formas de defenderse, ¿no? Estas beta-lactamasas predominan, este mecanismo de resistencia predomina más en gram negativas y el mecanismo de resistencia de modificación de la PEP predomina más en gram positivas, ¿no? Predomina más en gram positivas. Aquí tienen ustedes una imagen de las gram negativas, este color rojo rosado que normalmente se les da y se le puede ver al microscopio. Y tenemos aquí a las gram positivas que tienen este color entre azul morado, ¿no? Rojo rosado, azul morado. Hemos visto entonces el componente de la estructura de la pared porque ahí tenemos moléculas que son los famosos pirógenos endógenos. No se olviden por favor de estos. Y también revisen por favor la estructura de la pared asociándola con el tema de los antibióticos porque es importantísimo que lo puedan ustedes revisar. Bueno, ¿cómo este lipopolisacárido, ácido lipoteicoico, producen las interleuquinas? Bueno, aquí están el ácido lipoteicoico, el lipopolisacárido, que van a interactuar ¿con quién? Con un receptor de transmembrana que está ubicado a nivel de la superficie celular, no es ubicuo a nivel de nuestros tejidos. Estos receptores que son de reconocimiento de patrones de patógenos se conocen como los receptores de tipo TOL, ¿no? Los TOL-like receptors. Y tenemos nosotros aquí al receptor de tipo TOL4. Lo que deseo que ustedes puedan fijar es lo siguiente. Lo de que los receptores de tipo TOL son los que van a captar la presencia de estas moléculas, los pirógenos exógenos que producen en este ejemplo las bacterias, y va a generar que las células, de manera ya intracelular, porque estamos entrando en la membrana celular, lleven a la activación, la estabilidad de una molécula, que es un factor de transcripción, que va a aumentar, ser un factor de transcripción, va a aumentar la transcripción de varias moléculas, ¿no? De varios ARN mensajeros, de varias moléculas importantes. Este factor de transcripción, que lo tienes que recordar, se conoce como el factor de transcripción NF-κB. Este factor de transcripción NF-κB va a aumentar la producción de citoquinas y de citoquinas proinflamatorias y de moléculas proinflamatorias. Entonces, ¿cómo es que inicia la inflamación que luego se va a tomar sistémica y llevar un proceso febril a través de este factor de transcripción NF-κB? Que en las células que están en la zona de inflamación van a llevarlas a la producción de citoquinas y otras moléculas que favorecen al desarrollo de la inflamación localizada y posteriormente sistémica. Está el lipopolisacárido se une al receptor de tipo TOL4. Esto no olviden ese número. Y tenemos al ácido lipoteicoico. El ácido lipoteicoico, ustedes se van a unir al receptor de tipo TOL2 y 6. ¿No? Van a activar la misma cascada, ¿no? Van a buscar activar el factor de transcripción NF-κB. Porque al final lo que van a buscar ambos, ¿no? Tanto lo que se va a buscar como respuesta para las gram positivas y las negativas, es desarrollar una respuesta inflamatoria, ¿no? que es una vía común. ¿Está? Y aquí tenemos, pues, ¿no?
las señales, ¿no? En este caso de estos pirógenos exógenos, lipopolisacárido, ácido hipoticoico, que a través de los receptores de tipo TOL estimulan lo que viene a ser la estabilidad y actividad del factor de transcripción NF-κB. El factor de transcripción NF-κB también se le conoce, vean ustedes, NF-κB como el heterodímero P50-P65, ¿no? Importante a recordar. Y este factor de transcripción NF-κB, vean cómo está en el citoplasma y una vez que se activa ingresa al núcleo. Estimula genes proinflamatorios que lleva a una mayor expresión del ARN mensajero, ¿no? Aumenta entonces la transcripción o traducción. La transcripción de ARN mensajero para que a través de traducción se produzca mayor cantidad de proteínas. Seguimos. Entonces, la misma imagen para que usted pueda ver, ¿no? Señal de pirógenos exógenos interactuando con los receptores de tipo TOL que terminan activando, evitando la degradación de el factor de transcripción NF-κB. El factor de transcripción NF-κB ingresa del citoplasma a lo que viene a ser el núcleo y ya en el núcleo estimula la síntesis de ARN mensajero. Este ARN mensajero que se ha sintetizado a través del proceso de transcripción interactúa pues con los ribosomas, con el ARN de transferencia de los aminoácidos y forma lo que viene a ser la proteína. En este caso una molécula proinflamatoria que vamos a necesitar nosotros para poder generar la inflamación localizada y posterior a esto estimular la respuesta inflamatoria sistémica. Aquí vamos a conocer cómo es que se forma una de las interleuquinas más importantes a recordar, ¿no? Partimos del lipopolisacárido, que es el pirógeno exógeno que más se emplea en estos modelos. Interactúa sobre el receptor de tipo TOL4. Se activa el factor de transcripción NF-κB, se transloca al núcleo, y este factor de transcripción NF-κB, miren, va a activar a la interleuquina 1 beta y a unas subunidades que se necesitan para poder activar a esta molécula. El nombre de la subunidad no es necesario que lo aprendas, pero sí es importante que recuerdes que va a activar a esta molécula que se conoce como el inflamasoma. El inflamasoma, eso también es importante que lo recuerdes, contiene una molécula que se conoce como la procaspasa. Durante la sesión de la clase hemos mencionado la función de las caspasas, que son enzimas que terminan activando la vía de la apoptosis, ¿no? Pero las caspasas no solo tienen esa función, como lo vemos acá, esta caspasa, que es una enzima, va a terminar activando aquí a una interleuquina, que es la interleuquina 1 beta, ¿no? Que es la que nos interesa para la respuesta inflamatoria localizada y sistémica. Se termina activando esa interleuquina 1 beta gracias a nuestra procaspasa, que ahora se ha formado como una caspasa. Es importante, inflamasoma, caspasa 1, interleuquina 1 beta, ¿no? Aquí el mismo proceso para que puedan ver ustedes los PAMs, los receptores, el receptor tipo TOL, la activación del NF-κB, que es el P50, P50, P65, trasloca ahí, el NF-κB aumenta la expresión de la interleuquina 1 beta. Pero no solo se queda acá, es para que ustedes puedan ver cómo se activó el inflamasoma. Aquí está el NLRP3, ¿no? No es necesario que usted lo conozca, junto con otras moléculas como la procaspasa. Y este inflamasoma termina activando a la procaspasa 1 a caspasa 1. Y la caspasa 1 es la que termina activando a la interleuquina 1 beta, ¿no? No se olviden de este dato. Entonces ya tenemos ahora explicado cómo es que se produce, pues, ¿no? La famosa interleuquina 1 beta. Esta procaspasa 1, caspasa 1 es inflamasoma. Es una molécula importante que se está estudiando muchísimo en las patologías autoinmunes. Justo, bueno, tengo un tío que es investigador, reumatólogo y médico internista ahí en México, ¿no? Y él, junto con otros médicos, ¿no?, de Estados Unidos, estudia bastante a esta molécula.
Bueno, nos preguntan, ¿no? ¿Cómo el lipopolisacárido, la misma pregunta, le produce interleuquinas? ¿No? Entonces, ya hemos visto nosotros que este NF-κB va a aumentar la expresión de genes proinflamatorios. Dentro de estas, la interleuquina 1 beta. Pero no solo es este no es el único gen. Habíamos visto también nosotros, he mencionado que también aumenta la expresión de la interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral, que va a amplificar aún más la actividad del NF-κB. Y de esta enzima que se llama la óxido de O nítrico de N sintetasa y de inducible, ¿no? La óxido nítrico sintetasa, ¿no? Que va a estimular un efecto, va a generar un efecto vasodilatador. Va a generar un efecto vasodilatador a nivel de la inflamación, ¿no? Recuerden nosotros que cuando hay inflamación necesitamos que lleguen más células, ¿no? Y una de las formas como podemos favorecer una mayor llegada de células de glóbulos blancos es favorecer el aumento del diámetro de las arteriolas, ¿no? Esto permite que llegue más sangre y que lleguen más polimorfos nucleares. Y vamos a ver ya más adelante que el óxido nítrico pues no solo se limita a generarte vasodilatación, sino que el óxido nítrico también favorece un aumento en la permeabilidad capilar. Y esto favorece el pasaje de los polimorfos nucleares hacia el tejido, ¿no? Y también tenemos aquí a la COX-2, ¿no? La COX-2, que es la ciclooxigenasa inducible, porque se induce por un proceso inflamatorio, va también a ser estimulada por el FKB. Profesor, ¿por qué aquí sale una flechita que dice que disminuye? Porque en este artículo nos dicen qué pasaría si bloqueamos al NF-κB. Todos estos genes que normalmente se producen bajo una respuesta inflamatoria disminuyen. Bueno, aquí un dato importante. Eso sí creo que es importante que todos ustedes lo tengan en consideración, chicos, que viene a ser el tema de los corticoides. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos que tener una idea de cómo es que estos medicamentos que utilizamos constantemente, si hasta los hemos consumido, ¿no? A veces los compramos nosotros, pues, ¿no? ¿Cómo es que actúan? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticoides, ¿no? Sabemos que es un antiinflamatorio. No es como un AINE, ¿no? El AINE es un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Porque no deriva de los esteroides, no deriva del colesterol. A diferencia de los corticoides, ¿no? Los corticoides, como el cortisol que se produce a nivel de nuestra corteza adrenal, a nivel de las células de la fasciculada, el cortisol, pues son los corticoides, ¿no? Endógenos que hemos comentado ahorita, estos sí tienen un origen esteroideo, ¿no? O sea, derivan de son esteroides, tienen como predecesor al colesterol. Estos corticoides, ¿no? Son antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Porque derivan del colesterol. Entonces, ¿cómo es que actúan los corticoides? ¿Y por qué es que por qué es cuando tenemos un proceso inflamatorio consumimos corticoides, ¿no? Por ejemplo, en un lupus, ¿no? Que esté, digamos, súper activo, ¿no? Se dan corticoides. En una artritis reumatoidea también súper activa, se dan corticoides, ¿no? Eso lo podemos sacar de o sea, cuando pensemos en estas patologías autoinmunes, en una vasculitis también, ¿no? Cuando pensemos en estas patologías autoinmunes que nosotros mismos estamos haciendo daño, lo que estamos pensando es disminuir la inflamación, ¿no? Y vamos a dar corticoides porque los corticoides disminuyen la inflamación, ¿no? Por eso, otro proceso inflamatorio en el cual también se den corticoides, y quizás lo debo de haber escuchado un montón de veces, el asma, el asma bronquial. En el asma bronquial damos corticoides para poder bloquear la respuesta inflamatoria que se está dando. Recuerden ustedes que este proceso alérgico va a activar también la cascada inflamatoria. Y lo que buscamos con los corticoides es evitar que se dé esta cascada inflamatoria a nivel bronquial. Para poder evitar el tema del espasmo, el broncoespasmo, pero no solo se queda limitado a ese componente, chicos, ¿no? Sino para poder evitar, para poder limitar al máximo el remodelado bronquial. Recuerden ustedes que después del proceso inflamatorio, ¿qué cosa sigue? El remodelado a través de los mismos macrófagos se cambian su perfil, ¿no? Aumenta la expresión del factor de crecimiento transformante beta y comienza a darse un remodelado
tisular, ¿no? Y esto de aquí pues lleva un engrosamiento de la pared bronquial y ya de manera crónica pues estamos condenando a este pobre paciente a un patrón obstructivo, que ahora vamos a ver en neumo, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes a un corticoide, el cortisol. Noten cómo ingresa, ¿no? Y este cortisol se va a unir en el citoplasma a su receptor de glucocorticoide. Una vez que se une a su receptor de glucocorticoide, ¿qué es lo que va a generar? Se va a traslocar al núcleo. Se va a traslocar al núcleo. Se trasloca al núcleo y una vez traslocado al núcleo va a favorecer la expresión de ciertos genes, de genes antiinflamatorios, ¿no? Profesor, ¿qué genes antiinflamatorios, por ejemplo, tenemos que recordar? Hay un gen que va a producir una molécula que se conoce como la anexina o también llamada lipocortina. Esa va a bloquear a la fosfolipasa 2 y la fosfolipasa 2 es la responsable de iniciar la vía del ácido araquidónico. Ya vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de ácido araquidónico, el tema de prostaglandinas, de leucotrienos, ¿no? Pero esa molécula se estimula por los glucocorticoides y termina bloqueando pues la vía del ácido araquidónico. Ahora, este glucocorticoide pues no solo estimula la actividad, estimula la síntesis de proteínas, sino que este glucocorticoide también a su vez va a interferir con la actividad de qué molécula del NF-κB y interfiere con el NF-κB y evita que el NF-κB genere, aumente proteínas proinflamatorias. Entonces, los glucocorticoides directamente tienen un efecto antiinflamatorio e indirectamente por el bloqueo del NF-κB, un efecto antiinflamatorio bloqueando las moléculas proinflamatorias. Un segundo. Muy bien, disculpen. Aquí hay un dato también interesante. Oh, disculpen. Muy bien, disculpen. Otro dato importante que vamos a ver ya más adelante en el estado, en el hipercortisolismo, es esta enzima, ¿no? Esta enzima que lo que va a generar es el catabolismo de los glucocorticoides. O sea, eso ya lo vamos a ver con más detalle cuando toquemos el síndrome de Cushing. ¿Y por el síndrome de Cushing, la enfermedad de Cushing? ¿Y por qué motivo un hipercortisolismo puede llevarme a hipertensión? ¿Por qué motivo el hipercortisolismo puede llevarme a emular síntomas de la aldosterona? ¿No? Eso va a estar relacionado con esta enzima. Vamos a visualizar esta misma enzima en las células principales del túbulo colector y la porción final del túbulo contorneado distal. Entonces, al final lo que deseo que recuerden de esta imagen es el efecto antiinflamatorio que tienen los corticoides de manera directa, aumentando la expresión de proteínas antiinflamatorios y también de manera indirecta bloqueando la actividad del NF-κB para disminuir la producción de proteínas proinflamatorias. Ahí está lo que hemos comentado, ¿no? De esta forma podemos decir que los corticoides tienen un efecto antiinflamatorio, pero también tienen un efecto antipirético. Y también, esto ya lo vamos a ver con más detalle en la clase de sangre, cómo es que ejerce un efecto inmunosupresor, ¿no? Vamos a ver que los corticoides tienen un efecto inmunosupresor, ya no antiinflamatorio, o sea, que es evitar la cascada inflamatoria, sino más bien inmunosupresor, que va a disminuir la actividad de las células de defensa. Seguimos. Esta es la misma imagen, ¿no? Para que puedan visualizar esta imagen, más bien disculpen,
es para que puedan visualizar que hay ciertos poros o canales a través de los cuales estas interleuquinas van a salir, ¿no? A veces estos poros pueden generar inestabilidad de las células y terminan llevándola a la destrucción celular, ¿no? Y este tipo de destrucción celular en la cual se libera esta gran cantidad de interleuquinas que está en las células se le conoce como piroptosis, ¿no? Un tipo de muerte celular dado por la presencia de estos canales, esos poros que comienzan a aumentar, que favorecen la salida de las interleuquinas y que pueden llevar también a inestabilidad de la membrana celular y muerte de estas, ¿no? Y salida brutal de interleuquinas que luego lleva a la elevación, pues, de la temperatura. Ahí está el mismo proceso comentado previamente, ¿no? Aquí están, tienen ustedes aquí a las caspasas, a la caspasa 1, ¿no? Y dentro de la caspasa 1, pues, la activación de las citoquinas, lo más importante. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá, por el momento, un poquito.